Ya ha llegado el momento de este viernes 13, además, hablar acerca de la astrología, maestro. Bienvenido. Viernes muy 13, días. un número mágico. Sí. En donde mucha gente lo toma como si fuera de mala suerte. Aprovecho este momento para decir que al contrario, es una energía más fuerte, más poderosa que tenemos que aprender a transmutar para beneficiarnos de ello. Siempre sacar lo positivo. Así es. ¿Y están de acuerdo que lo que no se ve muchas veces no se valora? Claro. La energía astral está aquí, en todo este espacio que aparentemente no hay nada, hay energía astral y como no la vemos, no la aprovechamos. Es algo así como si tuviéramos de internet 12 megas. 12 signos, sí, 12 megas. 12 megas. Y que nada más usaras 1, 2 o 3. No, pues no. Imagínate todo lo que se desaprovecha. Eso es lo que estamos haciendo los 12 signos, desaprovechando esa energía del universo. Por eso hoy les invito a que aprovechemos más esta energía que no vemos, pero ahí se encuentra mucho poder, mucha energía. Por ejemplo, Aries, aparte de lo que se dedique, imagínate, la energía astral, ¿sí? Le dice a Aries que la ingeniería mental le va a ayudar a sembrar, a tener una vida más completa. Aparte de tu profesión o lo que hagas, por favor, enfócate a la ingeniería mental. ¿Qué es la ingeniería mental? La ciencia de la construcción de las ideas. Dime si no le va a servir. Claro, Tauro. Eso es para Aries, por ejemplo, pero me entra la duda. Los demás signos, cuando es la fecha en la que pues, nacen los Aries, ¿podemos utilizar esa energía a nuestro favor? Sí, porque Aries tiene que ver con la cabeza y afortunadamente todos tenemos cabeza. Por supuesto que lo podemos usar. Más que otros. Bueno, ahí está la ingeniería para que tengamos más. Muy bien. Tauro, enriquece tu vida practicando alguna vida artesanal o artística. Si no lo haces, Tauro, tu vida se empobrece y no queremos eso para ti. Géminis, multiplícate en actividades relacionadas a los idiomas y los viajes. Es así como el agua es para los peces, los viajes y los idiomas son para Géminis. Ay, quiero más Géminis. Por favor, ¿sí? Por ejemplo, Cáncer tiene que ver con la maternidad. Cáncer, da a luz tu alta sensibilidad en las ciencias marinas. Imagínate, qué hermoso trabajo. Leo, te invito a brillar en actividades creativas, de autoestima y deportivas. Puedes ser un gran ejecutivo, pero si después de tu trabajo como ejecutivo, un deporte, te vas a sentir mucho mejor. Virgo, el trabajo interno también es muy importante. Virgo tiende a obsesionarse en el trabajo mundano. El interno también es muy importante. Libra, la energía astral también es dual. Equilíbrala también, conócela para que la equilibres. Escorpión, intégrate a la intensidad de tu vida a través de la filosofía y el arte. Intégralo, te dediques a lo que te dediques, la filosofía te va a dar luz. O sea, leer más o cosas leer así. más, pero conciso. ¿Qué es la filosofía? El que ama la verdad. Debes de tener una verdad en tu mente y en tu corazón para fluir en la vida. Sagitario, actividades que tengan que ver con los animales. Los animales te van a motivar a crecer humanamente. Capricornio, usa la energía en campos diferentes a tu trabajo y descubrirás más virtudes en ti. No te encajones, Capricornio, ¿sí? Más que apertura. No y que no sea necio y que no se acorte solito. Acuario, la energía astral es la materia prima para reinventar tu cuerpo, tu mente, tu corazón y tu vida. Y al principio hablamos de los peces, pero también aquí tengo. Piscis, eres un pez que sabe adaptarse a los cambios y cuando los haces desde tu interior, te adaptas a la vida, a tu pareja, a tus hijos, al universo, a todo. Así lo más importante es que todo sea, porque de todos, ¿no, Cintia? Lo que prevalece es este cambio interno. Así es. ¿No? Muchas gracias.